Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bueno, chicas, ya llevamos un mes encerradas en casa. Bueno, algunas de vosotras probablemente algo más. ¿Qué tal estas nuevas semanas de confinamiento? Contadme un poco. Bueno, lo mío va a días, yo creo, porque hay días que tengo locura total, en plan, que me apetece hacer de todo las locuras que no he hecho en mi vida, y otros días que estoy que no salgo de la cama. Yo me estoy empezando a acostumbrar ya a estar en casa. O sea, lo estoy llevando mejor de lo que pensaba, pero sigo teniendo clases a horas inusuales en el día. Entonces, bueno, descoloca un poco. Pero bueno, yo creo que bien. Rutina, ¿no? Sí. Yo mi día se remite a estar todo el día en la cama, como Marina, pero solo teniendo días malos de cama. Y estos últimos días por la noche se me ha cambiado totalmente el sueño cosas súper raras y llevo sin dormir los últimos 2 días, pero porque me he estado toda la noche viendo películas. ¿Has visto El Hoyo, entonces? Que está hablando todo el mundo de ella. Sí, y es una película que no hay que ver antes de dormir, porque no duermes. ¿Por qué? ¿De qué va? Es una película muy sangrienta y es como... A ver, está muy no chula. no me gusta. Pero es una película No de Netflix spoilers, española. No, ¿Es española? Sí, Sí, es una ópera. Es de Netflix española. Está muy chula. Sale la que salía en La que se avecina, que hacía de loca. Ah, sí. Y va como de una especie de cárcel que baja comida y la gente por ahí está súper loca y se mata por comer un poco. No, me va a dar miedo. Sí, no, o sea, yo por lo que he leído está muy guay, o sea, Está muy ganó chula, la recomiendo. muchos premios y de hecho es eso, rollo, que es una cárcel vertical que creo que hay como 2 presos por piso y ponen arriba como el buffet de comida y lo que va sobrando va a los presos de los pisos inferiores. Y esa es como la trama principal. O sea, que a ti te gustaría venir porque es como una crítica brutal a la sociedad, según bueno, he leído y eso. Pero bueno, ya aún la tengo pendientes, ya comentaré con María cuando acabe. Pero bueno, ¿os habéis enterado también de que entró Macedonia del Norte en la OTAN? Por fin. Sí, estoy súper feliz. Yo creo que le va a venir bastante bien. Estoy súper feliz de que haya entrado en una organización que no sirve para nada. Sí. Marina, que eres internacionalista, ¿eh? Yo soy internacionalista de la rama que no cree en las organizaciones, que ya lo comentaremos en algún debate que tenemos pendiente. Sí, tenemos eso pendiente en algún podcast. Pero, ¿sabéis qué es lo bueno? Que el acto se hizo en Washington y claro, allí de momento pues como que las restricciones del coronavirus pues todavía no están implementadas. Y claro, a la gente pues le daba igual estar a menos de 2 metros de distancia, hubo un montón de gente, bueno. Posible foco de infección, ¿no? Bueno, yo creo que ya deberíamos de ir empezando, ¿eh? Otro jueves más de podcast, entonces 2 de abril, en este caso Día Internacional de Concienciación del Autismo. Esto os lo decimos en base a que, bueno, es el día que se reconoce en Naciones Unidas, sorprendentemente a través de una resolución, algo que yo por lo menos no sabía, y os vamos a hablar así un poquito antes de nada, de lo que es el autismo, que básicamente deriva de una alteración neurológica, es decir, que afecta al cerebro, y lo que provoca es que sean personas, generalmente aparecen niños, que tienen mayor dificultad en interactuar socialmente, por lo que les cuesta la comunicación verbal o hablada, también como lo que puede ser de gestos, movimientos, etcétera. Y son personas que suelen tener patrones de comportamiento, intereses o actividades que se repiten mucho y que suelen hacer más individualmente. No sé si vosotras, chicas, sabíais muy bien cómo definir el autismo o no. Sí, más o menos. Sí, yo es que fui a clase con una persona que tenía autismo, entonces sí, yo también estoy bastante familiarizada con gente autista. Y de hecho Greta Thunberg es autista, o sea, tiene síndrome de Asperger, que es como una variación, vamos, un tipo de autismo. Entonces, Sí, yo eso también lo sabía, pero es verdad que nunca sabes realmente hasta que convives la realidad de lo que viene a ser este trastorno, entendido como la alteración o el cambio. Pero bueno. Ha habido debate sobre esto en relación a lo del confinamiento, para ver si podían salir a la calle o no. Es verdad, de hecho el Real Decreto reconoce que la gente que tenga algún problema que esté en plan visto por un doctor, que sí que puede salir en plan la gente con depresión y así, porque se les puede agudizar más el problema.
Y en verdad es algo muy complicado y hay un montón de psicólogos que ofrecen clases o en plan charlas online. Yo creo que la colaboración social como que se está incrementando bastante con esto del coronavirus. Esperemos que siga después de que esto se acabe. Ya, la verdad es que sí. Sí, y Me parece que estamos además teniendo mucho. justo había como una iniciativa que los padres que tenían niños autistas o personas autistas y tenían que salir a pasear llevaban como un lazo azul atado a los muñecos para que los vecinos lo vieran y supieran que es precisamente porque se encuentran en esa situación por la que salen a pasear, porque muchos vecinos salen a increpar a la gente que está en la calle en plan, vete a tu casa, ¿qué haces fuera? Está perdiendo un poco la gente también, un poco raciocinio. Bueno, entonces vamos a empezar ya con el tema a tratar hoy, que es básicamente Turkmenistán. Es un país del que nos va a hablar hoy Davinia, muy interesante, una dictadura, vaya. Y estoy segura de que os va a parecer cuanto menos curioso. Así que Davinia, cuando quieras, puedes empezar. Sí, bueno, pues yo como fanática de las curiosidades y de las rarezas en general en la vida, pues he decidido hablar hoy sobre Turkmenistán, que es probablemente pues el país más estrambótico y estrafalario que existe. Vamos a empezar un poco dando unos datos generales sobre el país para que nos pongamos en contexto. Eso sí, antes sí que quería decir que por muy raras que os parezcan algunas cosas, todo es 100% real. O sea, desde su extensión geográfica hasta los conciertos que organiza el presidente para pues mostrar sus canciones y obligar a la gente a bailarlas. Todo es real, de verdad, ¿eh? Todo. Bueno, pues es un país que está situado en Asia Central y que tiene un territorio pues un poco menor que España, un 3,5% menor, y tiene 5,5 millones de habitantes. Limita con todos los istanes, con Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Afganistán, y tiene salida al mar Caspio, pero no tiene salida, digamos, a un mar donde pueda comerciar, y es uno de los pocos estados, bueno, pues que no tiene salida al mar. Su capital y su ciudad más poblada es Ashgabat, perdón por los nombres, pero es que son muy raros. ¿Y por qué tiene una extensión tan grande y una población tan pequeña? Pues porque la mayor parte de su territorio es desierto, que es el desierto de Karakum. Ese territorio de donde hoy se encuentra Turkmenistán lleva ocupado desde la Edad de Piedra, y por él, bueno, pues como por otros territorios han pasado diversos pueblos como margianos, partos o persas, que se instalaron allí hasta que llegó Alejandro Magno en el siglo IV. Después fue invadida por los árabes en el 716, y es por ello que hoy en día el 98% de la población es musulmana, porque la cultura árabe como que arraigó mucho. Luego en el siglo ya más tarde, en el siglo XIII, los mongoles con Genghis Khan lo ocuparon y convirtieron a la ciudad de Merv en un punto estratégico de la ruta de la seda. Más tarde, durante los siglos, el territorio pues fue dividido en Irán, en Chiva y en Bujara. Y luego ya con la colonización que hizo Rusia sobre Asia Central en el siglo XVIII, pues pasó a formar parte de la URSS en 1881. Esa integración fue, digamos, violenta y sí que hubo resistencia por parte del pueblo turcomano, pero bueno, al final sí que fue adherido a la URSS. Pero hay que decir que fueron los últimos en integrarse, o sea que les costó un poco. Niyazov, que es un personaje que hablaremos un montón sobre él, era entonces presidente del Partido Comunista y en 1991 apoyó el golpe de Estado contra Gorbachov. Pero ¿qué pasó? Que este fracasó. ¿Y entonces qué dijo Niyazov? Pues impulsó una separación pacífica de Turkmenistán de la URSS. El Soviet Supremo pues declaró a Turkmenistán independiente, estaba a favor de lo que decía Niyazov, y nombró a este mismo personaje pues presidente de Turkmenistán, convirtiéndose así pues en un estado independiente. Niyazov, que entonces era del Partido Comunista, lo primero que hizo fue ilegalizar el Partido Comunista. Porque sí. Porque le dio la gana. Porque le dio la gana, y el partido pasó a llamarse Partido Democrático. Se hizo con el control de todo, del ejecutivo, del judicial, de todo, y pasó a ser dictador hasta que murió en 2006. De hecho, por la ONU está considerado como uno de los más represivos y dictatoriales del sistema, ya que, pues, por ejemplo, en su país pues se llevan a cabo violaciones de derechos humanos, se margina a la minoría rusa y uzbeca, a la gente que no tenga como religión el Islam, los medios de comunicación están controlados por el Estado, no puede haber ningún grupo que se dedique a la defensa de los derechos humanos. Además, y esto es curioso, los médicos
no pueden dar información sobre las enfermedades que tienen sus pacientes, aunque sean mortíferas. O sea que si allí entra el coronavirus o entra el ébola, nadie se va a enterar. Pero a pesar de esto, y es que el país está lleno de contradicciones, en su constitución de 1993, Turkmenistán está establecida como una república presidencialista democrática, que además ha ratificado varios tratados muy importantes de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. O sea que, bueno, como Rusia. no hablemos de Rusia sin permiso del líder supremo. Los dos principales recursos económicos de Turkmenistán son el algodón, que llegó a ser 10º productor mundial, o sea que muy bien, y los hidrocarburos. Esto casi nadie lo sabe, pero posee la 4ª mayor reserva de gas y petróleo del mundo. O sea, que es impresionante. Su máximo cliente es China, a la que lleva el gas mediante gasoductos, y luego también Rusia está entre sus mayores exportadores. Bien, pues vamos allá a entrar en materia. El primer presidente, o sea, Niyazov, el que declaró independiente Turkmenistán y que luego se convirtió en dictador, los beneficios que recaudaba de la exportación de hidrocarburos no los dedicaba a programas de crecimiento económico del país, sino que los usaba para programas de embellecimiento de la capital y culto al presidente. Ole. O sea que la población, pues digamos que no se beneficiaba mucho. De hecho, en 2004 el índice de desempleo rondaba el 60%, o sea que el paro de España es una risa, y un porcentaje similar pues vivía en la pobreza. Pero en el 2003 y hasta el 2030 estableció por decreto ley que la electricidad, el gas natural, el agua y la sal eran subvencionados por el Estado. O sea que, muy bien. La sal. Sí. Sal para hacerte Buena sal. así unos buenos estofados. Claro, yo creo que como no tiene acceso al Marina, mar, solo a piensas lo en mejor es comer. difícil ganar sal para Sí, eso. pero en el mar, Caspio, no sé, bueno, da igual. Y además, toda la gente, yo que sé, conductores de automóviles, de camiones, de autobuses, tienen como X litros de gasolina gratis al mes. Por ejemplo, los conductores de automóviles normales tienen 120 litros al mes gratis. Ah, yo no entiendo mucho de coches, pero eso es mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bien, ahora vamos a explicar un poco cómo estableció ese culto a su persona. Esto se traduce en que, por ejemplo, se rebautizó a sí mismo, así como los papas, que se llaman otro nombre al que tienen, se rebautizó como Turkmenbasi, que eso significa líder de los turcomanos. La fiesta nacional la puso el día de su cumpleaños, el 19 de febrero. Eso lo haría yo como dictadora, la verdad. Además, mandó construir una estatua gigante que gira sobre sí misma para estar siempre cara al sol. No voy a hacer ningún chiste. Bueno, os dejaremos una foto en Twitter e Instagram porque merece la Por pena. favor. Sí, por otro lado, escribió su propio texto religioso que se llama Runama y que lo puso como de obligado estudio y es la base del sistema educativo. Y además está como tratado en condición de igualdad al escrito de Mahoma. Entonces, en las mezquitas está, digamos, como presidiendo la mezquita el texto de Mahoma y además el texto de Niyazov. O sea que están como a la par. Y también este texto religioso es necesario para obtener el carnet de conducir. O sea que tú, igual te preguntan una señal que la cita que viene en la página 54 del libro. Y por si esto fuera poco, también creo un monumento con el libro y cada noche se abre y una voz grabada pues dice como un testigo. O sea que bien. Maravilloso. Sí, los meses del año, pues también los cambió. Los sustituyó por nombres de símbolos locales y héroes nacionales. ¿Quién son esos héroes nacionales? El mismo que le puso a enero su nombre, es decir, Turkmenbasi, el nombre de su madre se lo puso a abril y el nombre de su libro se lo puso a septiembre. Y los demás pues también tienen nombres un poco raros. A la tercera ciudad del país también pasó a llamarse Turkmenbasi, porque sí, porque le dio la gana con su nombre. Y cosas prohibidas que tenía durante su mandato: el ballet, la ópera, conducir un coche o un vehículo en general de color oscuro o llevar dientes de oro, entre otras muchas cosas. Ay, Dios, Un qué poco- raro. ¿Por qué? Ya. Y además la excepcionalidad no paró ahí, sino que duró hasta casi su muerte, ya que a pesar que podía haber elegido a su hijo como sucesor, porque es lo que harían todos normalmente, yo qué sé, pues dijo, no quiero que sea mi hijo, quiero que sea mi dentista. Entonces, a través de unas elecciones un poco fraudulentas, pues su dentista pasó a ser el nuevo presidente del país, que es el actual desde 2007 y se llama, a ver si lo digo bien a la primera, Gurbanguly Berdimuhamedov.
Vale. Un nombre muy común. La verdad tiene muchísimo mérito ser capaz de decir todos esos nombres sin trabarte, Davinia. Al principio de su mandato pues llevó a cabo reformas económicas y políticas que parecían pues acabar con el anterior régimen, como por ejemplo pues quitó estatuas del antiguo líder, volvió al calendario normal, eliminó el nombre de su antecesor en la bandera nacional, iba restando protagonismo al libro ese que escribió que era de obligado aprendizaje y además se abandonó el unipartidismo, pero los partidos opositores tenían que operar en el extranjero y si por una casualidad formabas parte de una fuerza opositora probablemente te meten en la cárcel. O sea que él lo intentó. Que luego no pudo, no, pero lo intentó. Democrático, pero no mucho. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Turkmenistán sigue siendo un país aislado, represor, que castiga pues a toda expresión política o religiosa fuera del régimen. De hecho, la información pues forma parte del Estado, no hay acceso a Internet, solo un 5% tiene acceso. Las personas que son detenidas pues desaparecen misteriosamente en las prisiones. En las universidades se rechaza a aquella gente que quiere entrar que no tiene apellidos turcomanos, o sea, especialmente. Sí, además está prohibido enseñar las costumbres y el idioma de los baluchis, que es como una minoría étnica, todo muy normal. Y solo tiene a 2 países por detrás en peores condiciones de libertad de prensa, que son, como no, Corea del Norte y Eritrea. Pues visto que las políticas no servían mucho, decidió retomar lo que hacía su antecesor, pasó a autodenominarse Arkadaj, que significa el protector. Y a partir de ahí decidió ser una Nancy. O sea, sí, la muñeca esta que... ¿Cómo que una Nancy? No Sí. entiendo. O sea, todas las plazas y las calles del país están decoradas con cuadros y monumentos. Pero ¿qué pasa? Que dependiendo de dónde vayas, te encuentras a Arkadaj militar, Arkadaj policía, Arkadaj jinete, Arkadaj ciclista. O sea, que va cambiando como su indumentaria dependiendo de dónde estés. O sea, como el Mannequin Piece este de Bruselas, versión... Sí. Qué fuerte. Y además, pues no se puede tener barba si tienes menos de 40 años, no se puede cambiar el nombre a un caballo. Esto no sé muy bien cómo va, porque es un poco... No puedes circular por Ashgabat con el coche sucio. Bueno, eso me parece bien. O sea que... Bueno, ¿y qué hace con esa enorme cantidad de dinero que viene de los hidrocarburos? Pues tuvo la gran idea de convertir a Turkmenistán y en particular a Ashgabat en la ciudad con más récord Guinness absurdos del mundo. O sea, cada vez que diga uno, por favor, aplaudid, gritad. Por ejemplo, es la ciudad con más fuentes del mundo. Posee el centro de deportes acuáticos más grande del mundo. Tiene el edificio en forma de estrella más alto del mundo. Tiene la noria interior más alta del mundo. Y es la ciudad con mayor densidad de edificios de mármol blanco de todo el planeta. Pues a todas estas cosas no se puede entrar. O sea, Hombre, claro, no da se vayan igual. a estropear. Claro, o sea, da igual si eres local o extranjero, no se puede entrar. Además, claro, como le sobra dinero por un porrón porque no se lo gasta en la población, pues por ejemplo se gastó 2.000 millones de euros en un aeropuerto que solo emplea el 10% de su capacidad. 5.000 millones de euros fueron a construir una villa olímpica que se utilizó para pues un par de días para acoger los Juegos de Artes Marciales asiáticos en 2017. Además tiene una biblioteca impresionante donde trabajan más de casi 700 empleados, pero esta biblioteca no puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque allí la mayoría de gente es analfabeta. Muy útil. Sí, entonces es que todo son contradicciones. Construyó además un complejo turístico de lujo que tiene capacidad para 120.000 personas, parecido a la isla esta en forma de palmera que hay en Dubái, pero aquí se llama Aguasa. Pero claro, dices, vale, quiero ir de turismo allí. ¿Cómo entras? Pues casi es tan complicado como entrar en Corea del Norte. Tienes que pedir una solicitud de visado que lo tienes que gestionar como con varios meses de antelación mediante una agencia de viajes local. La mayoría de estas solicitudes son rechazadas y si por el contrario consigues entrar, ningún turista puede moverse de la capital sin estar permanentemente acompañado por una persona del gobierno. Entonces, total, que si vas y entras no puedes ir al sitio este porque está fuera de la capital. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Siendo una dictadura tan cerrada, nadie se mete con ellos. Porque en 1995 firmaron como un tratado de neutralidad permanente
en el que decían, si tú no me dices nada, yo no te voy a decir nada. Y pues parece que les ha funcionado porque nadie les recrimina nada y ellos no recriminan nada a nadie. Y lo que más me ha llamado la atención es un cráter que tienen en el medio del desierto de Karakum, que se llama también el cráter de Darbaza o la Puerta del Infierno. Y se originó porque en la década de los 70 unos geólogos soviéticos estaban buscando fuentes de gas natural para poder exportar y desarrollar un poco el país. Y se dieron cuenta que en una zona, bueno, pues era posible que hubiese gas natural. Entonces decidieron hacer una expedición y cavar debajo de tierra para ver si encontraba gas natural, pero al cavar se derrumbó todo y originó un cráter de 70 metros de diámetro. Este cráter está lleno de gas, pero se dieron cuenta que ese gas no valía para nada. Entonces, para que se evaporase más pronto, decidieron prenderle fuego. Bien, pues el fuego ese en el cráter de 70 metros de diámetro lleva prendido desde 1970. Llegado este momento, de verdad, cuando acabéis de escuchar esto, por favor, id a buscar vídeos del presidente como con un coche de rallies como de montaña, dando vueltas a lo tonto y a lo bobo alrededor del cráter, como si estuviese en una carrera de Fórmula 1. Bueno, aviso que también hay vídeos del presidente cayéndose de un caballo. Sí, o de los conciertos que organiza donde a la gente le obliga a bailar. Y creo que hasta aquí ya ha sido suficiente mi aportación sobre Turkmenistán. Muy chulo, Turkmenistán. Ya ves, me parece que hemos aprendido un montón con este país. Me han entrado Me ganas de ir a parece vivir. increíble. Y pasado esto, entonces llega el momento de las curiosidades. Y en este caso empezará María, que nos va a hablar de la hambruna de la patata. Que por raro que pueda sonar, es algo bastante importante. Y ahora ella nos lo explicará. Y luego ya empezará Marina con una última curiosidad antes de acabar el podcast, que yo creo que os va a parecer súper interesante, porque hace referencia a las elecciones y a los partidos políticos. Vale, pues voy a empezar explicando un poco lo que fue la hambruna de la patata. Esto lo podemos decir que fue uno de los hitos que evidencian los problemas que había entre Irlanda y Reino Unido, que básicamente se basaban en la religión. Y es que en Irlanda son típicamente católicos y en Reino Unido pues son protestantes. Y esto es una de las cosas que le ha hecho chocar y que llegaron a separarse. Bien, pues Irlanda había sido invadida por los ingleses en 1969 y siguió siendo una posesión británica hasta 1922. Salvo los 6 condados que conforman Irlanda del Norte y siguen siendo de posesión de Reino Unido. En un periodo de 10 años, de 1841 a 1851, cientos de miles de granjeros pues murieron de hambre en Irlanda por una de las peores hambrunas que hay en la historia moderna. Y es que algunos calculan que la población de Irlanda se redujo en un 20%. Fue una catástrofe humana y muy trágica que provocó consecuencias más allá de las costas irlandesas, y es que hubo un éxodo masivo de granjeros hambrientos que huían de la isla. Muchos de ellos huyeron a Estados Unidos o a costas europeas. ¿En qué consistió? Bueno, pues fue un hongo el que arruinó todas las plantaciones y desató un hambre generalizado, puesto que la población no tenía otra forma de sustento. Esta epidemia de las cosechas, sumada al debilitamiento económico de los campesinos que tenían que pagar el arrendamiento de las tierras y exportar su trigo para poder hacer frente a los compromisos que tenían con los colonos ingleses y escoceses, hizo que la población sufriera mucho. Además, a esto se le suma que hubo grandes epidemias de cólera y disentería. Muchos murieron de hambre y, por lo general, lo único que podían comer eran patatas, lo que le dio el nombre a esta crisis. En 1848, año de la Revolución Francesa, esta se hizo notar también en Irlanda y se crearon influjos de levantamientos y revoluciones que apoyaron a un partido irlandés, la Joven Irlanda, que era revolucionario, a querer revocar el acta de unión que tenía con Reino Unido y proclamar su parlamento propio. En ese mismo año, exiliados políticos irlandeses que estaban en las barricadas francesas de París escogieron la bandera irlandesa tricolor, que es naranja, blanca y verde, y que está inspirada en la bandera francesa. Si la veis, son 3 rayas verticales que tienen justo el mismo espaciado que la francesa, pero con diferentes colores. Se cree que el gobierno británico fue culpable de esta hambruna, ya que fue muy negligente al seguir pidiendo que se le importara
el trigo y tomó medidas muy tarde, cuando la mayor parte de los pobladores habían muerto o emigrado. Esta inmigración tuvo consecuencias, y es que muchos de los irlandeses emigraron sobre todo a Estados Unidos. Y claro, la llegada de refugiados católicos irlandeses, pues a los norteamericanos no les gustó mucho porque también eran protestantes, y provocó una reacción hostil entre los estadounidenses, que incluso llegaron a crear un partido político en oposición a esto. ¿A qué nos suena? Las oleadas migratorias de Irlanda a Estados Unidos fueron masivas y llegaron hasta bien entrado el siglo XX. En la actualidad se considera que en el censo norteamericano hay 34 millones que dicen tener descendencia irlandesa. 34 millones es casi 10 veces la población que actualmente hay en Irlanda. Y bueno, aquí acaba un poco mi resumen de lo que fue la hambruna de la patata irlandesa, y que fue uno de los hitos en los que empezaron ya a separarse Irlanda y Reino Unido, y que luego pues da lugar a su separación. Y Marina va a explicar ahora su curiosidad. Bien, ahora os voy a pasar a explicar la curiosidad que he elegido, y es que no sé si muchos de vosotros sabéis, que igual no estáis muy puestos en el tema partidos políticos, que, o sea, en la ley electoral está regulado que no puedes publicar sondeos sobre los partidos 5 días antes de las votaciones. Está en el artículo 69.7 de la ley electoral vigente, que es la de 1985. Esto también ocurre en otros países, como puede ser Francia, pero aquí en España la web independiente Electomanía, que no sé si la conocéis o no, pero bueno, publica bastantes sondeos de temas sociales, políticos, económicos. Se buscó la vida hace unos años para intentar saltarse la legislación, y lo hizo de una manera bastante curiosa. He de decir que tomó el ejemplo de Francia, donde allí hicieron en la campaña de 2012 para la intención de voto de Hollande o Sarkozy, usaban previsiones meteorológicas, de tal forma que cada candidato era una ciudad y los datos numéricos de la temperatura que hacían las ciudades eran los resultados de las encuestas. Pues bien, Electomanía lo que hizo, empezó poniendo canciones. Entonces lo que hacían era, publicaban en su página web una encuesta y la denominaban gustos musicales que hay en España según Andorra. Os voy a decir cómo llamaban a los partidos, bueno, a los principales partidos, claramente. Por ejemplo, el PP era la P-Puerta de Alcalá. El PSOE, una rosa es una rosa. Podemos era Ghostbusters, pero interpretada por el grupo The Purples. Ciudadanos era Ciudadanos de un lugar llamado Mundo. Y Vox era La Unión, por el grupo Vuelve el Amor. No sé si está bien elegido el nombre o no, pero esto no se queda aquí, sino que también usaban Pokémon para... y también lo publicaban como los Pokémon favoritos en España, según el periódico de Andorra. Entonces, tenemos a Squirtle versión agua, edición azul, Charmander fuego, edición roja, Pikachu eléctrico, edición amarilla, Bulbasur tipo planta, edición verde, y Haunter fantasma, del tipo fantasma, edición lavanda. Bueno, sacad vuestras conclusiones de cuál es cada uno, creo que es bastante obvio. Jolín, pues mi Pokémon favorito no le corresponde con mi partido favorito. ¿Cuál es tu Pokémon favorito, así un poco? Es Bulbasur. Vaya. Bueno, Tía, ese era el peor, si no se lo elegía a nadie. No. Yo siempre con los desfavorecidos, María. bueno, pues bien, ahora, desde las pasadas elecciones del 28 de abril, las últimas elecciones de todas las que ha habido en estos años, han empleado emoticonos. Pero, aparte de los emoticonos, también tienen nombres bastante curiosos. Y es que el PP, por ejemplo, es Cascaders, imagino, no sé, o sea, es que yo de verdad quiero conocer a la persona que ha hecho esto en la web de Electomanía, pero bueno. El PSOE Rosalister, Unidas Podemos es Berenjeners, Ciudadanos Mandariners. Es que esto parece todo muy como Es fandoms, bastante ¿no? obvio. Ya ves. De boy bands
año 2012. Los de Vox son Brocolers y bueno, hay otros como por ejemplo Paclomers, que son los de Pacma. Uno que es mi favorito, yo creo, o sea, vale, el PNV, un emoticono de unas uvas y se llama PNVers. Yo creo que es mi favorito, ahí ha llegado. Bueno, en la página web tenéis una guía para poder seguir los sondeos y las correspondencias de cada uno. Y nada, hasta aquí esa es mi aportación, la verdad. Es algo bastante curioso y nada. O sea, está regulado por ley que no se pueden publicar sondeos, por si no lo sabíais. Así que no lo hagáis o inventad formas más creativas de hacerlo. Bueno, chicos, y hasta aquí el episodio de hoy. Creo que ha sido un episodio bastante movidito. Estamos intentando aún ajustar los tiempos porque el último se nos pasó un poco de lo que teníamos pensado. Pero bueno, esperemos que os haya gustado. Esperemos un poco de feedback por nuestras redes sociales, que nos podéis encontrar en Instagram y en Twitter, @Café de las 4. Y también no os olvidéis de seguir escuchándonos en iVoox y en Spotify, que también se nos están publicando ahí ahora mismo los podcasts. No sé si vosotras, chicas, queréis decir algo antes de despedirnos. No, como siempre, que gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo los que nos dan opinión para seguir mejorando y que lo hacen realmente, o sea, de la forma más agradable posible, que no de momento no tenemos haters. Tampoco tenemos tantos seguidores como para tener haters, pero bueno, en plan que se agradece, aunque nos escuche una persona, a nosotras nos hace igual de ilusión. Aunque nos escuche nuestra madre. No, Sí. no, la verdad es que no. No, pero bueno, que gracias a todos. Sí, que nos vemos la semana que viene. Si todo va bien y no hemos muerto todos, como siempre. Y manteneros sanitos, quedaos en casa y esperemos que ninguno de vosotros coja el coronavirus.